Aquella mañana, el concesionario Bugatti relucía bajo la luz brillante del sol primaveral, iluminando cada uno de los autos de lujo que exhibían en su sala principal. Los vendedores, acostumbrados a evaluar rápidamente a los visitantes, intercambiaban miradas cómplices y comentarios breves, confiados en que la jornada transcurriría sin sorpresas. Pero, cuando las puertas automáticas se deslizaron con un suave zumbido, la rutina cambió de inmediato. Una anciana con el rostro marcado por los años y una bolsa de tela raída en su mano derecha entró lentamente. Su cabello gris, recogido de manera apresurada, y su atuendo sencillo parecían fuera de lugar entre el brillo y la elegancia del lugar. La mayoría de los vendedores, acostumbrados a distinguir a los clientes más adinerados con solo una mirada, no prestaron mayor atención a su llegada. La descartaron con rapidez, convencidos de que su visita sería breve y sin trascendencia. Sin embargo, mientras los demás se ocupaban en otros asuntos, la anciana recorría el showroom con una curiosidad palpable. Tocaba los autos con una suavidad inusual, como si cada uno de ellos le contara una historia diferente. Fue entonces cuando Nicolás, un hombre de sonrisa afable y ojos observadores, notó algo distinto en ella. Decidió acercarse con una cortesía natural que lo diferenciaba de sus compañeros. ¿Puedo asistir a algo, señora?, preguntó, su voz llena de calma y empatía. La anciana levantó la vista, revelando unos ojos azules llenos de secretos y recuerdos. Solo estoy viendo, chico. Pero quizás más tarde, respondió, con una sonrisa tranquila que reflejaba décadas de experiencia. ¿Nicolás?, intrigado por su presencia, asintió con respeto. Tómese su tiempo. Estaré aquí si necesita cualquier cosa, agregó, manteniéndose a una distancia prudente. Mientras tanto, la anciana seguía su camino, acariciando los autos con una especie de reverencia silenciosa. No le importaban las características modernas o las innovaciones tecnológicas. En cambio, parecía sumergida en los pequeños detalles, en las cicatrices de uso que cada vehículo mostraba, buscando algo que solo ella sabía interpretar. Nicolás observaba desde la distancia, su curiosidad despertada por la presencia inusual de la anciana. Algo en ella le resultaba enigmático. No parecía una simple visitante distraída, sino alguien con una historia oculta tras su mirada. ¿Qué la había traído a un lugar como este? Los minutos pasaban lentamente, pero la mujer continuaba su recorrido por el showroom con la calma de quien no tiene prisa. La intriga de Nicolás crecía, y sentía que había algo más que una simple curiosidad del vendedor en su deseo de acercarse a ella. Finalmente, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se acercó con una sonrisa amistosa y preguntó: «Señora, ¿le gustaría tomar un café mientras sigue viendo los autos?». La mujer lo miró, y tras un instante de silencio, esbozó una cálida sonrisa. «Un café estaría perfecto, Nicolás». «Muchas gracias», respondió con amabilidad, dejando su gastada bolsa a un lado antes de seguir explorando el salón de exhibición. Mientras ella caminaba entre los coches, con paso tranquilo, Nicolás notaba que su suéter, aunque de buen gusto, mostraba señales evidentes de desgaste. El gerente, señor Ruiz, observaba la escena con evidente desdén, convencido de que aquella mujer no tenía la capacidad económica para comprar uno de los autos de lujo. Sus comentarios sarcásticos hacia los otros empleados reflejaban su escepticismo y falta de respeto. La mujer, sin inmutarse por las miradas o comentarios, se detuvo frente a un Bugatti, el más impresionante del showroom.
Girándose hacia Nicolás, su voz adquirió un tono firme y decidido. Dime, joven, ¿cuál es la potencia de este auto? ¿Y qué altura tiene del suelo? Me gustaría ver el interior. La pregunta, inesperada por su precisión, sorprendió a Nicolás, pero rápidamente recuperó la compostura. Este Bugatti tiene un motor V16 de 8 litros que ofrece una potencia extraordinaria. Además, la altura del coche es ajustable para adaptarse a diferentes estilos de conducción. Explicó con detalle. Permítame abrirle el coche para que pueda ver el interior. La mujer asintió con la cabeza. Y mientras examinaba cada rincón del auto, lo hacía con una atención que no era común en la mayoría de los clientes. Sus manos rozaban con delicadeza las curvas del Bugatti, como si estuviera evaluando mucho más que un simple objeto de lujo. Cada detalle parecía resonar con ella, como si tuviera una conexión personal con la máquina, algo que Nicolás no podía dejar de notar. Todavía no puedo abrir el auto. Las llaves están en manos del gerente. En cualquier momento llegará, y podremos revisar el interior de este modelo, comentó Nicolás, mientras seguía hablando sobre las especificaciones técnicas del Bugatti. Observaba cómo la mujer se sumía en un silencio profundo, como si cada palabra sobre el auto despertara en ella un recuerdo lejano, algo que la conectaba emocionalmente con la máquina frente a ellos. Es una obra impresionante, sin duda, añadió Nicolás, tratando de romper el aire de misterio. Parece que te interesa mucho. ¿Tienes alguna experiencia previa con coches de este tipo? La mujer esbozó una sonrisa leve, pero sus ojos, que reflejaban la sabiduría de los años, brillaban con una mezcla de nostalgia y orgullo. He tenido el placer de conocer muchos coches de lujo a lo largo de mi vida. Joven, cada uno de ellos tiene su propia historia, como las personas que he encontrado en mi camino. Nicolás, sintiendo que la mujer guardaba mucho más de lo que decía, decidió no insistir con más preguntas. En su lugar, continuó explicando detalles adicionales del Bugatti, mientras la mujer seguía contemplando cada detalle del coche, con una intensidad tranquila, como si viera algo más allá de lo que estaba a la vista. A lo lejos, el señor Ruiz, el gerente, observaba con una mezcla de impaciencia y desdén. Decidió intervenir y, antes de que Nicolás pudiera mediar la situación, se acercó rápidamente. Señor Ruiz, esta señora está interesada en el Bugatti. ¿Podría abrir el coche para que lo vea por dentro? Pidió Nicolás con educación. Pero el gerente ignoró su solicitud y, en lugar de eso, dirigió su atención directamente a la mujer. Señora, no sé su nombre, pero me temo que este auto ya está reservado por otro cliente. Además, el precio ha subido debido al aumento en los costos de importación. Estoy seguro de que un coche usado se ajustaría mejor a su presupuesto, dijo el señor Ruiz, con un tono de superioridad y una sonrisa sutil, claramente satisfecho con su propia sugerencia. Las risas silenciosas de algunos empleados no tardaron en aparecer. Pero Nicolás, que sentía cada vez más incomodidad, no se sumó a ellas. Para sorpresa de todos, la mujer mantuvo la calma, pero su voz firme resonó en el showroom cuando respondió. El hecho de que este coche tenga una etiqueta de precio no significa que no pueda ser comprado. La firmeza en sus palabras tomó a todos por sorpresa, incluido Nicolás, quien hasta entonces no había imaginado la determinación que esa mujer podía poseer. El trato despectivo que el señor Ruiz y los demás le habían dado parecía aún más injusto
ahora que su verdadera personalidad comenzaba a revelarse. Nicolás no podía apartar la vista de la mujer. Había algo en sus ojos que lo desconcertaba. Una chispa que sugería una historia oculta tras su apariencia humilde. A diferencia de los demás, que solo veían a una anciana fuera de lugar, él percibía una profundidad, un misterio que lo atraía. Mientras las risas y murmullos de los empleados se apagaban, la tensión en el ambiente se hacía palpable. La incomodidad de Nicolás crecía con cada segundo que pasaba. La forma en que el señor Ruiz y el resto del equipo trataban a la mujer le causaba una mezcla de indignación y frustración. La imagen de aquella anciana, rodeada de personas que la subestimaban, como un cordero en medio de un grupo de depredadores, le provocaba una sensación de injusticia difícil de soportar. Decidido a no quedarse en silencio, Nicolás sintió un impulso que lo empujaba a intervenir. No podía permitir que ese desprecio quedara sin respuesta. Se acercó a la mujer con una firmeza inesperada. «Señora, lamento mucho lo que está ocurriendo. Si lo prefiere, puedo mostrarle otros modelos», ofreció con una voz clara y respetuosa. La mujer lo miró con una calma imperturbable. Y sus ojos azules, llenos de gratitud, parecían decir más que 1000 palabras. «No te preocupes, Nicolás. Sé lo que sucede, pero insisto, quiero ver este Bugatti», respondió ella, sin perder la compostura. Aquella respuesta lo motivó aún más. Con un tono más desafiante, se dirigió al señor Ruiz, consciente de que estaba desafiando su autoridad. «Señor Ruiz, esta señora sigue siendo nuestra cliente. Tiene el derecho de ver el coche como cualquier otra persona», afirmó con una seguridad que sorprendió incluso a él mismo. El señor Ruiz lo miró con desdén, claramente irritado. «Nicolás, esto no te incumbe. La señora no va a comprar el coche y solo está perdiendo nuestro tiempo. Haz tu trabajo y déjala tranquila», ordenó con impaciencia y una frialdad evidente. Aunque sabía que ir en contra de las órdenes del gerente era arriesgado, la conciencia de Nicolás no lo dejaba en paz. Sabía que lo que estaba ocurriendo era profundamente injusto. Mientras luchaba con sus pensamientos, intentando encontrar una solución, la mujer permanecía tranquila, esperando en silencio, mientras el señor Ruiz hacía una llamada discreta a la seguridad, como si todo estuviera bajo control. Alrededor de ellos, los empleados intercambiaban miradas y comentarios. Algunos incómodos, otros indiferentes, pero ninguno dispuesto a actuar. Sin embargo, algo dentro de Nicolás había cambiado. Ya no se veía solo como un vendedor. En ese momento, entendió que su papel iba más allá de vender coches. Era un defensor de la justicia y del respeto, sin importar la apariencia o las circunstancias de quien estuviera frente a él. Con un suspiro decidido, volvió a su trabajo, pero no sin la firme resolución de que nunca más permitiría que algo así ocurriera bajo su mirada. Sabía que este incidente no se olvidaría fácilmente, y que él, por su parte, no volvería a ser el mismo. La anciana se mantuvo firme al lado del coche, con la mirada fija en el Bugatti, esperando pacientemente a que alguien abriera la puerta. Sin embargo, en lugar de la atención que merecía, 2 guardias de seguridad aparecieron de repente, caminando con pasos firmes y decididos hacia ella. Nicolás, observando la escena, sintió una punzada en el pecho. Algo no estaba bien. Su corazón se encogía al ver cómo la rodeaban, como si fuese una amenaza. Uno de los guardias agitaba su porra, como queriendo advertirle que no hiciera ningún movimiento en falso. La mujer, sin mostrar resistencia,
se dejó guiar por ellos. Su silencio contrastaba profundamente con la violencia sutil del gesto, y su expresión tranquila solo hacía que el trato rudo fuera aún más doloroso de presenciar. Mientras la conducían hacia la puerta, el señor Ruiz decidió lanzar una última puñalada, como si el daño ya hecho no fuera suficiente. Será mejor que se retire en silencio. Este Bugatti es demasiado valioso para alguien de su edad. Podría dañar algo sin siquiera darse cuenta, dijo con una voz cargada de arrogancia, su tono tan afilado como su sonrisa de satisfacción. Aquellas palabras fueron el golpe final. Los ojos de la mujer, hasta entonces tranquilos, comenzaron a llenarse de lágrimas. Nicolás lo vio todo con impotencia. Su corazón roto al ver el dolor en sus ojos. No pudo hacer nada más que observar cómo la empujaban fuera del concesionario. Mientras el señor Ruiz, con un gesto de absoluto desprecio, pateaba la bolsa de la anciana por la puerta. El sonido de las risas de los otros empleados llenaba el aire, como un eco cruel que resonaba en las paredes. Pero Nicolás no podía reír. No podía permitirse compartir esa crueldad. Un fuego ardía dentro de él, alimentado por la injusticia que acababa de presenciar. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo detrás de la anciana. Ignoró las miradas de los demás y recogió la vieja bolsa del suelo, aferrándola con fuerza como si aquello pudiera revertir el dolor que la mujer acababa de sufrir. Afortunadamente, ella no se había alejado demasiado. Nicolás aceleró su paso y, al alcanzarla, tocó su hombro con delicadeza. La mujer se giró lentamente, su rostro marcado por las lágrimas, sus ojos azules aún brillando con una mezcla de tristeza y humillación. «Señora, aquí está su bolsa», dijo Nicolás, con una voz suave pero cargada de emoción, entregándosela con respeto. La mujer lo miró, sorprendida, como si no esperara ese pequeño gesto de bondad después de todo lo que había ocurrido. Tomó la bolsa con manos temblorosas y apenas pudo murmurar un agradecimiento. Su voz quebrada por la emoción, Nicolás sintió como un nudo se formaba en su garganta. Sabía que no podía borrar lo que había pasado, pero al menos podía mostrarle que no todos en ese lugar compartían la crueldad de sus colegas. «Lo lamento mucho. Lo que pasó allá dentro no es justo. No es así como deberíamos tratar a nadie, y mucho menos a nuestros clientes», dijo con sinceridad, deseando poder hacer más. La mujer esbozó una sonrisa débil, apenas un reflejo de su gratitud. «Gracias, Nicolás. En este mundo, encontrar personas con tu corazón es un milagro», susurró, su voz cargada de una profunda tristeza. Esas palabras golpearon a Nicolás como un relámpago. Se sentía pequeño, pero al mismo tiempo orgulloso de no haber sido arrastrado por la corriente de desprecio que lo rodeaba. «¿Puedo acompañarla a donde necesite ir?», ofreció con un deseo genuino de seguir ayudándola de alguna manera. La mujer negó con suavidad, pero sus ojos decían más que las palabras. «No te preocupes. Estaré bien. Pero agradezco profundamente tu bondad». Antes de irse, la anciana abrió su vieja bolsa, y lo que reveló dejó a Nicolás sin aliento. Dentro, perfectamente organizados, había fajos de billetes de $100, atados con elásticos. Una imagen completamente inesperada y poderosa, que hacía aún más injusto el desprecio que había sufrido. Nicolás quedó impactado al ver la cantidad de dinero en la bolsa. Pero su sorpresa inicial rápidamente se convirtió en una mezcla de desconcierto y curiosidad. Observó a la anciana, celeste, y las preguntas comenzaron a acumularse en su mente. Antes de que pudiera decir algo,
Celeste tosió ligeramente, como si necesitara un momento para recuperarse. Con voz tranquila pero firme, comenzó a hablar. «Mi nombre es Celeste Delgado», dijo, aferrándose a la bolsa con ambas manos. «No soy simplemente una mujer mayor que entró aquí por casualidad. Soy heredera de una de las familias más poderosas de esta ciudad. Durante toda nuestra vida, hemos tenido autos de lujo, pero nunca logramos tener una Bugatti». Las palabras de Celeste resonaron en la mente de Nicolás. No esperaba escuchar algo tan inesperado de una mujer que, a primera vista, parecía tan humilde. Mientras intentaba procesar esa revelación, Celeste continuó hablando. «No estoy aquí solo por capricho», dijo, su voz adquiriendo un matiz más profundo. «Estoy aquí porque este era el mayor sueño de mi esposo, Gabriel». Celeste hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. La intensidad de su mirada y la tristeza en su voz hicieron que Nicolás se quedara en silencio, atento a lo que venía. «Gabriel ha estado luchando contra el cáncer durante varios años», continuó ella, con un tono quebrado. «Pero ya no le queda mucho tiempo. Todo lo que quiero es cumplir su último deseo, por muy absurdo que parezca a otros». Nicolás sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. Ahora entendía por qué la Bugatti tenía tanta importancia para Celeste. No era simplemente una cuestión de lujo o prestigio, sino un acto de amor. Una forma desesperada de darle a su esposo un último rayo de felicidad en sus momentos finales. «No necesito la Bugatti para mí», dijo Celeste con sinceridad, mirando a Nicolás a los ojos. «Gabriel es quien la necesita. He gastado casi toda mi fortuna en sus tratamientos. Aún tengo propiedades. Pero el dinero en efectivo que me queda no es suficiente para cubrir el costo actual del auto. El precio ha subido. Y no tengo acceso inmediato a más fondos. Tal vez si lograra vender una propiedad». Celeste dejó que sus palabras quedaran flotando en el aire, su tono revelando tanto frustración como resignación. La historia de Celeste conmovió profundamente a Nicolás. Sabía que debía hacer algo para ayudarla, sin importar cuán complicado fuera. «Celeste, por favor, vuelve conmigo al concesionario», dijo Nicolás con convicción. «Haré todo lo que esté en mi mano para que puedas conseguir esta Bugatti para Gabriel». «No, querido», respondió Celeste, con una suave sonrisa de agradecimiento. «No quiero causarte más problemas. Ya has hecho suficiente. Ve a tu trabajo. No te preocupes por mí». A pesar de su negativa, Nicolás no podía simplemente dejar de pensar en ella. Mientras volvía al showroom, su mente seguía ocupada con la historia de Celeste. Sabía que conseguir un descuento tan grande era prácticamente imposible. Pero la fuerza de voluntad de Celeste y el profundo amor que tenía por su esposo lo habían tocado profundamente. Nicolás no podía quitarse de la cabeza el pensamiento de Gabriel, el esposo de Celeste. Sabía que aquel Bugatti no era solo un coche de lujo, sino una promesa pendiente, un último deseo por cumplir. Esa noche, mientras intentaba revisar las cifras de ventas, no lograba concentrarse. La imagen de Celeste y la posibilidad de hacer una diferencia en su vida lo mantenían despierto, dándole vueltas a una decisión que no podía aplazar más. Finalmente, tomando una gran bocanada de aire, decidió actuar. Agarró su teléfono y empezó a hacer algunas llamadas. Al día siguiente, con el corazón acelerado y una maleta de dinero en mano, Nicolás se dirigió a la casa de Celeste. Su nerviosismo crecía a medida que se acercaba.
Cuando tocó el timbre y Celeste apareció en la puerta, su expresión de sorpresa fue evidente. «Buenas tardes, señora Celeste», dijo Nicolás, con una voz algo temblorosa, mientras extendía la maleta hacia ella. «Aquí está todo lo que necesita para completar la compra del Bugatti para su esposo». Celeste quedó completamente desconcertada, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Nicolás, incrédula. «¿Tú hiciste esto por mí?», balbuceó, con la voz temblando mientras tomaba la maleta con manos temblorosas. Nicolás asintió, esbozando una tímida sonrisa. Sabía lo importante que es para usted y Gabriel. Estaba ahorrando para comprar mi propio coche, pero creo que este sueño es más urgente para ustedes que para mí. Gabriel merece cumplirlo mientras aún tiene tiempo. Las lágrimas comenzaron a brotar con más fuerza en los ojos de Celeste. Conmovida, lo abrazó sin pensarlo 2 veces. «Gracias, Nicolás. No tienes idea de lo que esto significa para nosotros», dijo ella, su voz quebrada por la emoción. Nicolás, sonriendo con discreción, se despidió, sintiéndose ligero, como si una gran carga hubiera sido levantada de sus hombros. Sabía que aún le esperaba un largo día de trabajo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía paz consigo mismo. Había hecho lo correcto. Esa misma tarde, Celeste regresó al concesionario, pero ya no era la misma mujer que había sido humillada días antes. Vestía un traje elegante, una bufanda blanca delicadamente colocada alrededor de su cuello, y unos zapatos brillantes. Los empleados la miraban con sorpresa, casi incapaces de reconocerla. Parecía irradiar una energía completamente diferente. Cuando Celeste abrió su bolsa y mostró la gran cantidad de dinero que llevaba, las miradas incrédulas de los empleados no tardaron en surgir. Algunos murmuraban entre ellos, incapaces de asimilar que aquella mujer, que aparentaba dificultades económicas días atrás, ahora estaba a punto de comprar un coche de lujo. Nicolás, desde una distancia prudente, observaba la escena con una mezcla de respeto y admiración. Sabía que el dinero no era lo más importante en esa situación. Lo que había cambiado en Celeste era su determinación y el propósito detrás de su compra. El señor Ruiz, que había notado su presencia, comenzó a acercarse con intención de repetir su actitud desdeñosa, pero en cuanto vio el dinero y el aire de confianza de Celeste, su expresión cambió drásticamente. Avergonzado por sus acciones del día anterior, se dio la vuelta y se retiró a su oficina sin decir una palabra. Completamente abatido. Después de un análisis minucioso del Bugatti, Celeste tomó su decisión final. Llamó a Nicolás y, con una calma absoluta, le pidió que preparara los documentos. En cuestión de minutos Celeste firmó todos los papeles, con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. Los empleados, que aún estaban asimilando la transformación de la situación, miraban en silencio, completamente sorprendidos por lo que acababa de suceder. Conduciendo la nueva Bugatti por las calles tranquilas, Celeste sentía una mezcla de alivio y gratitud profunda. Sabía que había cumplido el último deseo de Gabriel, su esposo. Al detener el coche frente a su casa, una sonrisa enigmática cruzó su rostro. Había alcanzado lo que tanto había soñado para su amado. Al entrar, una ola de emociones la envolvió. La satisfacción de haber hecho
Algo significativo. Por Gabriel. Y el inmenso agradecimiento hacia Nicolás, cuya generosidad había sido clave para hacer todo esto posible. Sentada en el salón, con la Bugatti brillante estacionada fuera, Celeste reflexionaba sobre lo inesperada que puede ser la vida. A veces los momentos más difíciles traen consigo oportunidades y gestos de bondad que transforman todo. Ese coche, que ahora descansaba en su garaje, era mucho más que un auto de lujo. Era un símbolo de esperanza, de sueños cumplidos y de los actos de generosidad que pueden cambiar una vida. Decidida a compartir ese momento especial con Gabriel, tomó suavemente su mano y lo llevó afuera. Cuando los ojos de Gabriel se posaron en la reluciente Bugatti, su rostro se iluminó. La sorpresa lo dejó sin palabras. Durante años había soñado con ese coche. Y ahora, finalmente, estaba allí, frente a él. Celeste, lo lograste. No puedo creerlo, murmuró Gabriel, emocionado, con lágrimas en los ojos. Estaba abrumado, sin saber cómo expresar su gratitud. Con una sonrisa cariñosa, Celeste le entregó las llaves. Es todo tuyo, mi amor. Vamos. Demos un paseo, dijo, con la voz suave pero llena de alegría. Ambos subieron al coche y recorrieron las calles del vecindario, sin preocuparse por el tiempo. Gabriel conducía con una chispa de vida renovada en sus ojos, disfrutando cada segundo. Aquel paseo fue una pausa en el dolor de su enfermedad. Un momento de felicidad pura. Durante horas, hablaron, rieron y compartieron recuerdos, dejando que la alegría llenara el aire. Aquella noche fue un regalo. Una noche de alivio, donde el amor y la risa ahogaron el sufrimiento. Pero al día siguiente, la dura realidad volvió a tocar la puerta de Celeste. Gabriel falleció en paz mientras dormía, rodeado del amor de su esposa y del dulce recuerdo del paseo que habían compartido. Aunque un vacío profundo se apoderó del corazón de Celeste, también sintió una paz interior. Sabía que le había dado a Gabriel un último momento de pura felicidad, y eso la consolaba. El recuerdo del radiante rostro de Gabriel, mientras conducía la Bugatti, sería una imagen eterna en su memoria. En los días posteriores, Celeste encontró consuelo en los recuerdos de esa noche. Sabía que, a pesar de la pérdida, Gabriel había partido sabiendo que era profundamente amado y que su último sueño se había hecho realidad. La Bugatti, estacionada afuera, no era solo un coche. Era un símbolo del amor incondicional que compartieron. Y la prueba de que, a pesar de todo, la vida siempre tiene el poder de ofrecer momentos de felicidad auténtica. Varios días después de la partida de Gabriel, Celeste tomó una decisión que nadie esperaba. Con las llaves de la Bugatti y los documentos en mano, regresó al concesionario donde había adquirido el coche. Al llegar, encontró a Nicolás, ocupado con otro cliente. Pero al notar su presencia, él rápidamente se acercó, aún sin entender por qué estaba allí. Buenas tardes, Celeste. ¿En qué puedo ayudarte hoy?, preguntó Nicolás con una sonrisa curiosa. Celeste lo miró fijamente, con determinación, y sin rodeos le extendió las llaves de la Bugatti. Nicolás, este coche es tuyo ahora. La sorpresa en el rostro de Nicolás era evidente. Conocía muy bien el valor emocional que ese coche tenía para Celeste y Gabriel. Y no podía creer lo que estaba escuchando. Pero Celeste, no puedes, balbuceó todavía en shock.
Celeste, con una calma suave, lo interrumpió. Tú sacrificaste tus ahorros para que Gabriel pudiera cumplir su sueño. Eso no lo olvidaré jamás. Es por eso que quiero que tengas un Bugatti. Este coche fue el último deseo de Gabriel. Y ahora es mi deseo que seas tú quien lo disfrute con el amor que sé que puedes darle. Las palabras de Celeste impactaron profundamente a Nicolás. Aceptó las llaves, emocionado y profundamente agradecido por la generosidad y confianza que Celeste depositaba en él. Sentía que no era solo un coche lo que recibía, sino un legado lleno de amor y significado. En los días siguientes, Nicolás y Celeste se reunieron varias veces para conducir la Bugatti por las calles, recorriendo los lugares favoritos de Gabriel. Con cada vuelta, con cada paisaje que veían, compartían historias de vida y recuerdos que fortalecían el lazo de respeto y admiración mutua que habían desarrollado. Para Nicolás, conducir ese coche no solo significaba honrar el sueño de Gabriel, sino también celebrar la valentía y el corazón generoso de Celeste. Su gesto lo había marcado para siempre. A medida que continuaba conduciendo la Bugatti, el coche dejó de ser simplemente un símbolo de lujo para convertirse en un emblema de compasión, amor y del poder transformador de los pequeños gestos que cambian vidas. Este vehículo, que había sido un sueño, se había convertido ahora en un recordatorio constante de la generosidad y del impacto profundo que puede tener un simple acto de bondad. La historia de Celeste y Gabriel tuvo un efecto duradero en todo el concesionario. Los empleados, inspirados por el ejemplo de Celeste, empezaron a ver a cada cliente con nuevos ojos, entendiendo que cada persona que cruzaba la puerta traía consigo una historia llena de matices y luchas invisibles. La empatía se convirtió en el nuevo enfoque. Incluso el señor Ruiz, que antes había sido frío y distante, comenzó a reevaluar la manera en que dirigía el negocio. Comprendió que no se trataba solo de vender coches, sino de conectar con las personas de una manera más profunda, construyendo relaciones basadas en la empatía y el respeto. Bajo la influencia de la historia de Celeste, el concesionario implementó nuevas políticas de atención al cliente. Se realizaron capacitaciones para enseñar a los empleados a reconocer la diversidad y las necesidades individuales de cada cliente. El objetivo era crear un ambiente cálido y acogedor, donde cada persona que entrara se sintiera valorada y respetada, sin importar su apariencia o situación. Los resultados no tardaron en notarse. Los clientes comenzaron a compartir historias sobre cómo se sentían más valorados, no solo como compradores, sino como personas cuyas historias importaban. El cambio en el trato humano hizo que muchos volvieran con más frecuencia, y la concesionaria se ganó una reputación por su enfoque basado en la compasión y el respeto. El legado de Celeste y Gabriel no solo transformó la vida de Nicolás, sino que también dejó una marca indeleble en todos los que trabajaban en el concesionario, cambiando para siempre la forma en que veían su trabajo y a las personas que servían. El legado de Celeste se convirtió en una brújula diaria para Nicolás. Cada vez que conducía la Bugatti, lo hacía con una profunda gratitud, no solo por el coche en sí, sino por los valores de generosidad y compasión que Celeste le había transmitido. Esos valores se reflejaban en cada una de sus interacciones con sus colegas y clientes. Su forma de actuar inspiró a los demás en la concesionaria, transformando el ambiente en un lugar más colaborativo, donde el cliente no era solo una transacción, sino una persona con una historia detrás.
Celeste, por su parte, encontraba consuelo al saber que la historia que ella y Gabriel compartieron no solo había cumplido un sueño, sino que también había dejado una marca positiva en la comunidad. Seguía recibiendo visitas frecuentes de Nicolás, y juntos disfrutaban de paseos en la Bugatti, compartiendo recuerdos de Gabriel. Estos momentos se convirtieron en una forma especial de mantener viva la memoria de su marido y reforzar la conexión que ambos habían formado. Lo que empezó como un acto de amor y sacrificio había crecido hasta convertirse en una ola de compasión que inspiraba a muchos. La historia de Celeste y Nicolás trascendió su amistad, tocando el corazón de todos aquellos que conocieron su historia. El impacto de ese gesto generoso no solo afectó a sus vidas, sino también a la de todos los que se cruzaron en su camino. Cada mañana, al despertar, Nicolás reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado desde aquel encuentro inesperado con Celeste en la concesionaria. Ahora, con la Bugatti que un día fue el sueño de Gabriel, visitaba a Celeste casi todos los días. Los paseos nocturnos por las calles silenciosas de la ciudad ya no eran solo una rutina, sino una forma de seguir honrando la memoria de Gabriel, mientras compartían los pequeños momentos de felicidad que la vida les ofrecía. La historia de Celeste y Nicolás no tardó en convertirse en un ejemplo dentro de la comunidad. El acto de bondad de Nicolás, al ayudar a una mujer a cumplir el último deseo de su esposo, tocó profundamente a muchas personas, quienes vieron en él como un simple gesto de generosidad puede cambiar la vida de alguien de manera duradera. Nicolás no solo aprendió lecciones sobre la compasión y la empatía, sino también sobre el poder de estar realmente presente para los demás. Su habilidad para percibir las necesidades de los clientes creció, y aquellos que visitaban la concesionaria pronto notaron la diferencia en su trato, destacando su atención y calidez. Meses después de haber recibido la Bugatti de Celeste, la vida de ambos había cambiado por completo. Celeste, siempre sabia y decidida, logró vender una de sus propiedades para devolverle a Nicolás el dinero que él le había prestado en su momento. Además, lo animó a usar ese dinero como entrada para comprar su propia casa. Un gesto que Nicolás jamás olvidaría. Aprovecha y compra tu casa, joven. Algún día me lo agradecerás, le dijo Celeste, con una sonrisa tranquila. Nicolás, aún sorprendido por la inmensa generosidad de Celeste, respondió: no puedo aceptar esto. Celeste, ya me has dado el coche, que tiene un valor mucho mayor que el dinero que te presté. Con una mirada firme, pero amable, Celeste replicó: Nicolás, déjalo ya. Lo hago de corazón. Cuando no tenía más dinero para cumplir el último deseo de mi marido, fuiste tú quien me ayudó. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Aunque todavía abrumado por la generosidad de Celeste, Nicolás finalmente aceptó su oferta. Agradecido por todo lo que ella había hecho por él, sabía que la amistad y el vínculo que habían forjado iba mucho más allá de un coche o una deuda. Era una relación marcada por la bondad y el agradecimiento, algo que quedaría en su corazón para siempre. Nicolás apenas podía creer que esa misma mujer que había conocido por primera vez en la concesionaria había cambiado su vida de nuevo. Esta vez de manera más profunda. A medida que compartían actos de generosidad y momentos inolvidables, la relación entre Celeste y Nicolás se fortaleció. No solo hablaban de Gabriel y los recuerdos que habían dejado atrás, sino que también intercambiaban historias de sus propias vidas, sus desafíos y sueños. Nicolás visitaba a Celeste todos los días, llevándole una sonrisa y una energía renovada que iluminaba la vida de la anciana. Para Celeste,
La compañía de Nicolás fue un bálsamo en su proceso de duelo, convirtiéndose no solo en un amigo cercano, sino también en un confidente y una fuente constante de apoyo emocional. Juntos encontraron un nuevo propósito: honrar la memoria de Gabriel a través de su amistad. La Bugatti, que un día había simbolizado el sueño inconcluso de Gabriel, se había transformado en algo mucho más significativo para ambos. Era el hilo que los unía, el símbolo de una conexión especial que compartían, y un recordatorio constante del legado de amor y generosidad que Gabriel dejó en sus corazones. Meses después, la historia de Celeste y Nicolás comenzó a resonar en la opinión pública. En la concesionaria, Nicolás fue promovido a gerente, en gran parte debido a su compasión y atención hacia las necesidades de los clientes y sus compañeros de trabajo. Bajo su liderazgo, influenciado por la sabiduría y bondad de Celeste, implementó cambios positivos que aseguraron que cada cliente fuera tratado con el mismo respeto y consideración que él mismo había aprendido. Su gestión hizo que la concesionaria se destacara por su enfoque humano y empático. Celeste, por su parte, se convirtió en una figura muy querida en la comunidad. Su historia de amor, sacrificio y generosidad se extendió por toda la ciudad, tocando los corazones de quienes la escuchaban. A menudo era invitada a eventos y conferencias, donde compartía su historia de perseverancia y resiliencia. Sus palabras, llenas de emoción y sabiduría, inspiraban a muchos y destacaban la importancia del amor y la compasión en la vida. Durante estos eventos, Celeste no solo hablaba de su experiencia personal, sino también del legado de Gabriel. Hablaba de cómo él había sido su luz, y cómo su amor seguía guiándola, incluso después de su partida. Su mensaje era siempre claro y poderoso. A pesar de las adversidades, siempre es posible encontrar esperanza y propósito a través del amor y la bondad hacia los demás. Mientras tanto, Nicolás prosperaba en su nuevo rol como gerente. Su ascenso fue una recompensa por su dedicación y su compromiso con los valores que había aprendido de Celeste. Bajo su liderazgo, la empatía y el respeto mutuo se convirtieron en prioridades absolutas dentro del equipo. Su enfoque no solo mejoró el ambiente laboral, sino que también impulsó las ventas de la concesionaria a niveles sin precedentes. Nicolás se convirtió en un modelo a seguir para sus colegas, inspirándolos a adoptar una actitud más humana y cuidadosa hacia los clientes, lo que trajo una atmósfera de trabajo más positiva y colaborativa. A la par que la carrera de Nicolás florecía, su amistad con Celeste continuaba siendo un ancla en sus vidas. Cada noche se reunían para compartir tiempo juntos, recorriendo en la Bugatti los lugares que Gabriel tanto había amado. Aquel coche, que al principio representaba solo un sueño, se había convertido en un símbolo duradero de unión y amistad, conduciéndolos por caminos llenos de recuerdos y significados compartidos. Incluso después de tantos meses del primer viaje que hicieron juntos, Celeste veía cada nuevo día como una oportunidad para honrar la memoria de Gabriel, no solo con palabras, sino a través de sus acciones. Con el tiempo, encontró una manera distinta de vivir, donde su experiencia personal ya no era únicamente suya, sino una fuente de inspiración para quienes la rodeaban. Su dedicación al amor y a la bondad dejó una huella imborrable en la comunidad, recordándole a todos que el verdadero legado no está en los bienes materiales, sino en las personas que tocamos y en las historias que compartimos. Así, la vida de Celeste y Nicolás continuó entrelazada.
Ambos se convirtieron en una bendición mutua, aportando luz y fuerza a los que estaban a su alrededor. Un simple acto de generosidad había evolucionado en una historia de vida que no solo inspiraba a otros, sino que trascendía las paredes de la concesionaria, donde todo había comenzado. A los pocos meses, la historia de Celeste y Nicolás había capturado la atención de los medios locales, y no pasó mucho tiempo antes de que se difundiera por todo el país. Las personas quedaron profundamente conmovidas por la historia de una mujer que, enfrentando su propia tragedia, encontró en la bondad el camino para seguir adelante, y de un joven vendedor que, inspirado por su ejemplo, decidió actuar con generosidad. Los artículos y reportajes narraban cómo Celeste y Nicolás transformaron lo que empezó con prejuicio y discriminación en una historia de humanidad que resonaba con fuerza entre los lectores. Las palabras de Celeste, hablando sobre perseverancia y el poder del respeto, dejaban una impresión duradera, invitando a todos a reflexionar sobre sus propias vidas y sobre cómo trataban a los demás. En cuanto a Nicolás, su gestión en la concesionaria también fue transformadora. Lo que antes era visto como un lugar frío y elitista, ahora se reconocía como un símbolo de cambio y renovación. Bajo su liderazgo, inspirado por la sabiduría y generosidad de Celeste, la concesionaria adoptó una cultura basada en el respeto y la empatía, donde cada cliente era tratado como una persona, no solo como un comprador. A nivel nacional, la historia de Celeste y Nicolás impulsó un cambio cultural significativo en la ciudad donde vivían. Las personas comenzaron a apreciar más las relaciones humanas y a entender la importancia de la empatía en sus vidas diarias. El ejemplo de Celeste, narrado en las páginas de los periódicos y en las conversaciones cotidianas, motivó a muchos a buscar maneras de hacer la diferencia en sus propias comunidades. Para Celeste, ver cómo su historia alcanzaba a tantas personas fue una experiencia profundamente humilde y gratificante. Continuó siendo una voz de esperanza, participando en eventos y conferencias donde compartía su experiencia personal y alentaba a otros a encontrar fortaleza, incluso en los momentos más difíciles. Con el tiempo, Celeste descubrió una forma poderosa de usar su influencia para el bien de la comunidad. Inspirada por la generosidad que había recibido de Nicolás y por el amor y compasión que siempre había sentido de parte de Gabriel, Celeste puso en marcha un innovador programa de apoyo para personas mayores necesitadas en la ciudad. El programa estaba destinado a ofrecer asistencia integral, desde recursos básicos hasta apoyo emocional, a los ancianos que se encontraban en situaciones de dificultad económica. El programa que Celeste había impulsado ofrecía desde alimentos y atención médica básica, hasta apoyo emocional y asesoramiento legal. Se convirtió rápidamente en una luz de esperanza para muchos ancianos de la comunidad que luchaban por mantener su dignidad y sobrevivir. Inspirado por los valores de empatía y justicia que había aprendido de Celeste, Nicolás se sumó a la causa con entusiasmo. Aprovechó su posición en la concesionaria no solo para contribuir económicamente al programa, sino también para reunir apoyos adicionales de empresarios locales y otros colaboradores de la ciudad. La concesionaria dejó de ser simplemente un lugar donde se vendían coches y se transformó en un punto de encuentro solidario, donde los clientes y los habitantes encontraban ayuda y un sentido de comunidad. Juntos, Celeste y Nicolás lograron marcar una diferencia real en la vida de muchos.
Los ancianos no solo recibían ayuda material, sino también calor humano y la sensación de pertenecer a una red de apoyo. La historia de Celeste y Gabriel seguía siendo un ejemplo de cómo el verdadero valor de la vida no reside en las posesiones, sino en la capacidad de ayudar a los demás. A medida que el programa crecía, la reputación de la concesionaria también florecía, no solo por las ventas, sino por su compromiso con el bienestar de los más necesitados. Celeste y Nicolás se convirtieron en referentes de la comunidad, admirados por el impacto positivo que generaban. Celeste veía en cada anciano que ayudaba una forma de honrar el legado de amor y generosidad de Gabriel. Para Nicolás, cada agradecimiento era una confirmación de que su decisión de apostar por la compasión y la solidaridad había sido la correcta. Con el paso del tiempo, la relación entre Celeste y Nicolás se hizo más fuerte. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en una amistad profunda, basada en el respeto y la confianza mutua. El encuentro casual en la concesionaria se convirtió en el inicio de una asociación que, motivada por la bondad, dejó una huella imborrable tanto en sus vidas como en las de quienes les rodeaban. Al final, la historia de la Bugatti no era solo acerca de un coche de lujo. Era la historia de una mujer decidida a cumplir el último sueño de su esposo. Nicolás, transformado por la experiencia junto a Celeste, no solo creció profesionalmente, sino también como persona. Su dedicación a convertir la concesionaria en un espacio de apoyo comunitario fue la prueba de que un pequeño acto de generosidad puede desencadenar grandes cambios. Para Celeste, cada día era una nueva oportunidad para honrar la memoria de Gabriel. A través de su programa de apoyo a los ancianos, no solo ofrecía asistencia material, sino también esperanza y consuelo a quienes más lo necesitaban. Encontró en esta misión un nuevo propósito, llevando luz a los momentos más difíciles de los demás, mientras mantenía vivo el amor que compartió con su marido. Así, juntos, Celeste y Nicolás demostraron que el verdadero valor de la vida no reside en lo material, sino en las relaciones humanas y en el poder de hacer el bien. El legado de Gabriel, a través del amor inquebrantable de su esposa y la generosidad de Nicolás, siguió inspirando a muchos, recordándoles la importancia de ser solidarios y de hacer la diferencia donde quiera que estén.